Yo, Alan, un hombre de 32 años, siempre he sido el tipo tranquilo y responsable. En mi familia, eso significaba ser el que resolvía los problemas de todos. Pero después de 2 años sin volver a casa, las cosas estaban a punto de cambiar. Antes, me encantaban las navidades, la nieve, la comida, el caos familiar. Pero cuando mis padres se divorciaron y mis hermanos se volvieron, bueno, digamos que muy interesados, todo se torció. Me mudé lejos, buscando una vida mejor, y la encontré, un buen trabajo en tecnología, un apartamento tranquilo y amigos de verdad, que no me veían como un cajero automático. Pero extrañaba a mi abuelo, don José. Así que este año, ignorando los mensajes de grupo y los chantajes emocionales de mi hermana, decidí volver. Sin avisar, para sorprenderlos. Qué ingenuo fui. El taxi me dejó frente a la casa de siempre, la que ayudé a renovar con mis propias manos hace años. Todo estaba oscuro. Ni una luz, ni un coche, ni siquiera el olor a comida. Toqué 2 veces y luego abrí con la llave que conservaba desde la universidad. El silencio me golpeó primero. Luego, desde la cocina, escuché un ruido de plástico. Entré y allí estaba él. Don José, sentado a la mesa con un sándwich triste en un plato de papel, usando 2 suéteres y mirando un crucigrama. Me quedé helado. Alan. Dijo, animándose, y por un segundo pareció más joven. ¡Qué sorpresa! Abuelo, ¿qué pasa aquí? Se encogió de hombros, cansado. Se fueron esta mañana. Dijeron que iban a Disney por una semana. Dejaron una nota. La nota estaba pegada en la nevera. Con la letra enrulada de mi hermana, decía, usa el fondo navideño que enviaste para pagar el viaje. No pudimos llevar al abuelo. Ya sabes cómo se pone. Tú eres el responsable, ¿no? Cuídalo por la semana. Gracias. Me quedé mirando la nota un minuto entero antes de soltar una risa amarga. No recordaba haber enviado ningún fondo navideño. Resulta que habían etiquetado así una de mis transferencias de cumpleaños. Típico. Miré al abuelo, que doblaba su servilleta en silencio. No me miraba a los ojos. ¿Te dejaron solo? Pregunté, conteniéndome. Dijeron que me quejo mucho, respondió, casi disculpándose. Y que Disney no tiene rampas para sillas de ruedas. Les dije que no me importaba. Pero tu madre sonrió y dijo que arruinaría la magia. Algo se movió dentro de mí. No era ira, al principio, sino una claridad fría. Llevaba años haciendo de todo por esta familia. Pagué la deuda estudiantil de mi hermana cuando la echaron de la universidad. Ayudé a mi hermano a sacar su licencia de bienes raíces y luego se jactó de vender un apartamento que yo había cofirmado. Pagué los servicios de mi madre durante su fase espiritual cuando dejó su trabajo para ser coach de vida. ¿Y esta era mi recompensa? Le preparé al abuelo una cena decente, jamón y papas del congelador. Nos sentamos en la sala a ver repeticiones de una serie vieja. Estaba callado, pensativo, pero antes de irse a dormir, dijo algo que no esperaba. Se inclinó, bajó el volumen del televisor y susurró. Se van a arrepentir. Luego sonrió, lento, como sabiendo algo. Esa noche, me quedé despierto mirando el techo de mi antigua habitación. Cada pequeño insulto y cada favor pasando por mi mente como una mala película. La vez que mi madre publicó en Facebook lo duro que era ser madre soltera, justo después de que yo pagara su alquiler. La vez que mi hermana se rió de mí por vivir solo y me llamó estreñido emocional porque no quería pagarle un viaje de soltera al que ni siquiera me habían invitado. La vez que mi hermano tomó mi coche prestado y lo devolvió con el parabrisas roto y un encogimiento de hombros. Nunca pedí reconocimiento, solo un mínimo de decencia. Pasaron 3 días lentos. Me quedé con el abuelo, le preparé la comida, me aseguré de que tomara sus medicinas. Hablamos más que en años. Me contó historias de mi padre cuando era joven, de mi abuela y el jardín que amaba, del viejo barrio antes de que se llenara de cafés de moda y estudios de yoga carísimos. Era una conexión tranquila y constante que no sentía desde hacía mucho. Y eso me enfurecía más, no con el abuelo, sino con los demás,
por haberlo abandonado así, por pensar que yo lo aceptaría, por contar con que yo fuera el responsable, el tonto. Entonces, al mediodía del tercer día, sonó el timbre. Abrí y allí estaban ellos, mi hermana, roja de rabia. Mi madre, sin aliento. Mi hermano, con los brazos cruzados como un guardia de seguridad. Y detrás de ellos, dos niños cansados con orejas de Mickey Mouse caídas sobre sus frentes. «Estás en casa», dijo mi madre, mitad aliviada, mitad acusadora. «¿Ni un saludo?», pregunté, serio. Esperaba al menos un abrazo de bienvenida. Mi hermana resopló. «¿Podemos pasar?». «¿Para qué?». Se miraron entre ellos. Mi hermano murmuró algo de que el abuelo había dicho algo raro. Levanté una ceja. «¿Dónde está él?», preguntó mi madre, tratando de mirar por encima de mi hombro. «¿Está bien?». «Muy bien», dije. «Viendo un documental sobre tortugas marinas». «¿Por qué?». Mi hermana dio un paso adelante. «Me mandó un mensaje», dijo. «Alan me está enseñando cómo hacerlos pagar». «¿Qué significa eso?». No me moví de la puerta, solo me apoyé en el marco con los brazos cruzados. Con esa misma calma tranquila y deliberada que había visto al abuelo usar como armadura durante años. «Depende», dije. «¿Qué crees que significa?». Mi madre parecía nerviosa. Siempre odió que hablara con acertijos. Le gustaban las cosas simples, especialmente cuando significaba que se salía con la suya sin tener que pedirlo dos veces. Mi hermana puso los ojos en blanco e intentó empujarme, pero no me moví. «Alan, en serio, no seas dramático. Teníamos planes. No pensábamos que ibas a venir». «Sí», intervino mi hermano, sin siquiera mirarme a los ojos. «Desapareciste de la familia por 2 años y ahora de repente eres nuestra brújula moral». No pude evitar sonreír. «No desaparecí. Dejé de responder después de la tercera vez que me mandaste un mensaje a las 2 de la mañana pidiendo dinero para una estafa de criptomonedas». Se puso rojo. Finalmente me aparté lo suficiente para dejar pasar a los niños. Parecían agotados, uno aferrado a un peluche de Pluto, el otro masticando un bastón de caramelo que hacía rato se había derretido y era un pegote. Mi madre lo siguió como si fuera dueña del lugar. «Mira», dijo, dejando caer su cartera de diseñador sobre el mostrador. «Sé que esto se ve mal, pero no era tan grave. Solo estuvimos fuera unos días». «¿Él estaba bien?». «No», respondí con calma. «No lo estaba». No levanté la voz. No hacía falta. La vi estremecerse de todos modos. Mi hermana rondaba la mesa, notando finalmente las comidas en la nevera, los platos limpios en el fregadero, la manta doblada cuidadosamente en el sofá donde el abuelo se había quedado dormido varias veces. Pude ver que las piezas empezaban a encajar, que yo no solo había reemplazado su lugar por unos días. Había tomado el control. «Alan», dijo mi hermana, con la voz forzada. «No hagamos una montaña de esto. Todos hemos tenido una semana larga. ¿Lo llamaste siquiera una vez para ver cómo estaba?». Silencio. Me giré hacia mi madre. «¿Avisaste a su médico que se iban de viaje? ¿Dejaste algún contacto de emergencia? ¿Le diste siquiera su medicación antes de irse?». Parpadeó. «Pensamos que tú te encargarías. No sabían que iba a venir». Otro silencio. El abuelo apareció en el pasillo en ese momento, agarrando su bastón como un báculo. Llevaba un cardigan que le había comprado el año pasado y que juró que no le gustaba, pero que había estado usando todos los días desde que llegué. «Bueno», dijo, levantando una ceja. «Miren quiénes volvieron de la tierra de los ratones parlantes». Mi hermana tuvo el descaro de sonreír. «Hola, abuelo». Él no le devolvió la sonrisa, solo me miró y asintió solemnemente. Esa era la señal. Caminé hacia el cajón de la cocina, saqué una pequeña pila de sobres y los coloqué sobre el mostrador uno por uno, cada uno etiquetado con mi letra. El nombre de mi madre, el de mi hermana, el de mi hermano, todos prolijamente escritos, todos conteniendo lo mismo. Formularios de revocación.
¿Qué es esto?, dijo mi hermano, agarrando el suyo. Poder notarial, dije. Acceso a cuentas bancarias, poder médico, formularios de contacto de emergencia, todo lo que convencieron al abuelo de firmar hace 2 años mientras yo trabajaba 70 horas a la semana para que me ascendieran. La cara de mi madre se descompuso. Eso era para su beneficio. No, interrumpió el abuelo, dando un paso adelante. Eso era para su beneficio. Para que pudieran sacarle dinero a mi jubilación con apuestas y servicios de streaming que nunca vi. Mi hermana se puso pálida. Pero dijiste que... Tenía miedo, dijo el abuelo con frialdad. No sabía en quién confiar. Tu madre dijo que Alan no volvería. Que no le importaba. Pero él vino y vio lo que hicieron. Todos ustedes. Abrí mi propio sobre y lo levanté. Está transfiriendo todo a mi nombre con efecto inmediato. Soy el único administrador de sus cuentas, su atención médica y su patrimonio. Eso incluye esta casa. Silencio sepulcral. Mi hermano parecía haber tragado un limón. ¿Nos estás echando? Lo miré a los ojos. Ustedes no viven aquí. Mi madre dio un paso adelante, con la voz temblando entre la rabia y el miedo. Alan, por favor. No entiendes todo lo que hemos hecho. Oh, lo entiendo perfectamente. Lo abandonaron. Usaron mi dinero para ir a Disney y dejaron a un hombre discapacitado solo con un sándwich y sin medicinas. Y luego aparecen 3 días después como si yo fuera el irracional. No, ya no van a dar vuelta la tortilla. Señalé la nevera donde todavía colgaba la nota. Eso es lo último que les voy a permitir hacer en esta casa. Luego caminé hacia ella, la arranqué y la arrugué en mi mano. La voz de mi hermana se quebró. ¿Así que esto es todo? ¿Simplemente nos estás cortando el acceso? No, dijo el abuelo, con una voz más firme que la que había escuchado en años. Yo lo estoy haciendo. Parecían atónitos. Abrí la puerta principal. ¡Feliz Navidad! Mi madre vaciló, como si quisiera decir algo, pero no salió nada. Ni una disculpa, ni siquiera una excusa, solo silencio. Se giró y salió. Mi hermano la siguió, arrastrando su maleta como si estuviera llena de ladrillos. Mi hermana se demoró, esperando todavía que alguien, cualquiera, cambiara de opinión. No lo hicimos. Se fue. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el abuelo soltó un largo y lento suspiro y se sentó. Me uní a él. Me miró con ojos cansados, pero con una sonrisa que se sentía 20 años más joven. ¿Sabes?, dijo suavemente. Van a intentar algo. Cuento con ello, respondí. Porque no les había contado todo. Todavía no. La mañana siguiente fue silenciosa. Demasiado silenciosa, casi. El abuelo ya estaba levantado leyendo el periódico con su taza de café negro y tostadas secas de siempre, tarareando algo que vagamente reconocía de mi infancia. Todavía esperaba que tocaran a la puerta. Tal vez mi madre sosteniendo una bandeja de muffins como una patética rama de olivo, pero nunca llegó. No es que estuviera esperando una. Tenía otras cosas que hacer. Después del desayuno, inicié sesión en mi computadora portátil y saqué una hoja de cálculo que había comenzado la noche anterior. No era nada elegante, solo una simple lista de cada transacción que había realizado en los últimos 5 años que involucraba a mi familia, cada transferencia, cada préstamo temporal, cada pago de emergencia que de alguna manera se convirtió en permanente. Cada servicio que había cubierto sin recibir nunca un agradecimiento. También lo había codificado por colores. Azul para mi hermana, verde para mi hermano, rojo para mamá. El rojo ocupaba casi la mitad de la hoja. El abuelo entró a rastras detrás de mí, miró la pantalla y levantó una ceja. ¿Siempre eres tan organizado con tu venganza? Sonreí. Solo cuando es personal. Él se rió entre dientes y bebió su café. No olvides la vez que tu hermana usó mi tarjeta de Medicare para comprar ese spa eléctrico para pies. Ya está en la lista, dije, y presenté un informe a la agencia. Fraude en un programa federal.
Eso no es algo de lo que simplemente te alejas. Su risa se convirtió en una risa de comadreja. Te pareces más a tu abuela de lo que crees. Esa mujer podía cortar a un hombre por la mitad con una carta bien redactada. No pude evitar sonreír. Pero debajo del humor había un hueco en mi estómago. No exactamente culpa, algo más agudo, algo más pesado. Esto ya no era una fantasía de venganza mezquina. Esto era justicia. O tal vez era solo la primera vez que trazaba una línea en la arena en mucho tiempo. Al mediodía, comenzaron las llamadas. Número desconocido, luego otro. Luego apareció el contacto de mi madre con una segunda línea. Debía estar usando el teléfono de mi tía. Dejé que sonara. Llegó un mensaje de texto. Necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. Por favor, sé razonable. Seguido de otro de mi hermana. ¿Por qué estás haciendo esto? Fueron solo unos días. Estás siendo cruel. Luego otro. Si se trata del dinero, te dije que te lo devolvería. Solo necesito un poco de tiempo. Silencié el hilo. El abuelo levantó la vista de su crucigrama. ¿Todavía creen que se trata del viaje a Disney? Sí. Él negó con la cabeza. Nunca te entendieron, hijo. Nunca te dieron crédito por nada a menos que los beneficiara. No cambiaste. Simplemente se quedaron sin excusas. Miré la burbuja de notificación parpadeante en mi pantalla. 20 mensajes no leídos ahora, tal vez más. Pensé en el plan inmobiliario a medio terminar de mi hermano, el que seguía tratando de engancharme colgando oportunidades de inversión como cebo. Sacó una segunda hipoteca sobre un dúplex a nombre del abuelo cuando todavía tenía acceso parcial a su cuenta bancaria. Dijo que era temporal. Dijo que lo pagaría después de una gran venta, pero encontré el papeleo hace 2 noches, y no había nada temporal en eso. Pensé en las cuentas de transmisión que mi hermana había vinculado al correo electrónico del abuelo, facturándole mensualmente 5 plataformas diferentes que ni siquiera sabía cómo usar. Pensé en las citas con el médico que afirmaba que estaba programando para él y que resultaron ser citas en la peluquería y masajes, todo facturado a través de su cuenta de jubilación. Y pensé en mi madre, en las dulces notitas que escribía en las tarjetas de cumpleaños. Y luego seguía inmediatamente con, oye, ¿podrías ayudarme con esto? Como si el amor fuera una transacción. Las innumerables formas en que me hacía sentir culpable para que guardara silencio cuando planteaba mis inquietudes. La vez que me dijo que era frío y distante cuando pregunté por qué las recetas del abuelo siempre llegaban tarde. Eran parásitos y finalmente habían golpeado a un huésped que se defendía. Me levanté y agarré la carpeta que había estado compilando. Dentro estaban los extractos impresos, las capturas de pantalla, los documentos legales y los correos electrónicos. Todo en orden, todo respaldado. Ya no solo estaba limpiando lo que habían hecho. Estaba construyendo un caso. ¿A dónde vas? Preguntó el abuelo mientras me dirigía hacia la puerta. A la oficina del abogado, dije. Él asintió satisfecho. Dile a Seila que le dije hola. ¿Todavía tiene ese perro raro? Todavía usa ese chaleco pequeño como si fuera un smoking. Él sonrió. Eso tiene más clase de la que tu madre tuvo alguna vez. Me reí, pero mi estómago estaba apretado. Porque esto era más grande que unas vacaciones arruinadas o un viaje familiar egoísta. Este era un legado que intentaron secuestrar y no iba a dejar que se salieran con la suya. Cuando salía la nieve, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número nuevo. Abrí el mensaje de texto. Vimos el aviso. Llámanos ahora. Esto ha ido demasiado lejos. Adjunto había una captura de pantalla de la alerta de ejecución hipotecaria para el dúplex. Ellos lo sabían. Bien. Metí el teléfono en mi bolsillo y comencé a caminar. Sin apresurarme, solo constante, concentrado, tranquilo, como el abuelo con su crucigrama. Una casilla a la vez. Que entren en pánico. No habían visto nada todavía. Tomó menos de una semana para que todo colapsara.
Cuando le entregué a Seila, la abogada de muchos años del abuelo y ex vecina, la carpeta, ella la leyó en silencio, levantando las cejas cada vez más con cada vuelta de página. Cuando llegó a la sección que detallaba la segunda hipoteca que mi hermano había sacado usando el nombre del abuelo, cerró el archivo lentamente y me miró. ¿Estás seguro de que quieres ir a lo nuclear?, preguntó, juntando las manos. No estaría aquí si no lo estuviera, dije. Ella sintió y luego sonrió débilmente. No saben con quién se metieron. En 48 horas, presentamos todo formalmente revocando el poder notarial financiero y médico de mi madre y mis hermanos, congelando las cuentas comprometidas del abuelo, alertando al fondo de jubilación y al banco de la presunta malversación y comenzando el proceso legal para revertir la hipoteca no autorizada. Debido a la edad del abuelo y a la evidencia documentada de coacción, el banco se mostró sorprendentemente cooperativo. Seila había manejado casos de abuso de ancianos antes. Y una vez que se puso en contacto con la unidad de fraude, las cosas se movieron rápidamente. Al final de la semana, cada cuenta sobre la que mi familia pensaba que tenía el control estaba congelada o cerrada. Sus cargos recurrentes desde membresías de gimnasios hasta cuentas de Amazon Prime y una suscripción de vinos escandalosamente cara fueron todos rechazados uno por uno. Ni siquiera tuve que mover un dedo para esa parte. Las fichas de dominó cayeron por sí solas. Debieron haber asumido que fanfarronearía, que eventualmente cedería de nuevo y barrería todo debajo de la alfombra como siempre lo había hecho. Se equivocaron. El día después de que el banco revocó la segunda hipoteca, recibí una llamada a la puerta. Era mi hermano. Ni siquiera intentó ocultar su pánico. Alan, tienes que deshacer lo que hiciste. Estoy en problemas. Me apoyé en el marco de la puerta como lo había hecho la última vez. Ese no es mi problema. Lo es, repuso. Están pidiendo el préstamo. No puedo hacer esos pagos. Estaba planeando venderlo. Falsificaste la firma del abuelo para sacar un préstamo que no entendía. Eso no es una inversión. Eso es un delito grave. Se puso pálido. Nadie va a presentar cargos, ¿verdad? No respondí. Dejé que se retorciera. Él dio un paso adelante, dejando caer la bravuconada. Está bien, mira, la arruiné, pero no puedes arruinar mi vida por esto. No estoy arruinando tu vida, dije en voz baja. Solo me estoy asegurando de que dejes de arruinar la suya. Le cerré la puerta en la cara. Esa tarde, mi hermana probó suerte. No vino a la puerta. Ella llamó. Ignoré los 3 primeros, pero en el cuarto intento, lo atendí. Ella se lanzó sin siquiera un saludo. Alan, voy a perder mi coche. Esa no es mi culpa. Bloquearon mis cuentas. Ni siquiera pude pagar mi alquiler este mes. ¿Qué se supone que haga? Tal vez conseguir un trabajo que no implique robarle a un hombre de 78 años. Se quedó callada por un momento. Luego, con veneno en la voz, ¿siempre crees que eres mejor que nosotros? No, dije. Simplemente dejé de fingir que éramos iguales. Ella comenzó a llorar o a fingirlo. Difícil de saber ya. Esto no es lo que hace la familia. Nos estás destrozando. Ustedes hicieron eso, dije secamente. Solo me estoy asegurando de que no puedan volver a hacerlo. Colgué. Al día siguiente, Seila llamó con noticias. Tu madre está tratando de impugnar los cambios, dijo. Presentó una solicitud para recuperar el control de su poder médico y acceso a su fondo de jubilación. Por supuesto que sí. Ya ni siquiera estaba enojado en ese momento, solo cansado. Así que le pregunté a Seila si podíamos acelerar el siguiente paso, transfiriendo los activos del abuelo a un fideicomiso conmigo como único fideicomisario. De esa manera, ni siquiera una impugnación podría tocarlo. Seila se movió rápido, y cuando la solicitud legal de mi madre pasó por el sistema, todo ya había sido transferido. Su presentación fue denegada. Apareció en persona esta vez. Abrí la puerta para verla parada en el porche con un abrigo entallado. Maquillaje hecho, sosteniendo una lata de galletas como si fuéramos personajes en alguna comedia de situación.
Su sonrisa era quebradiza. Traje tus favoritas, dijo. La miré por un momento. Trajiste galletas de azúcar compradas en la tienda en una lata que te di la Navidad pasada. Su sonrisa se desvaneció. ¿Podemos hablar? Salí y cerré la puerta detrás de mí. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. Esta venganza tuya va a destrozar a la familia. No respondí. Sé que no éramos perfectos, pero somos tu familia, Alan. Dejaste a tu padre solo con un sándwich y sin medicación para poder conocer a Goofy. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo. No, lo que no es justo es cómo me usaste durante años. Lo que no es justo es cómo me convertiste en el plan de respaldo, la red de seguridad, la billetera silenciosa. Y cuando pedí lo mínimo, respeto, decencia, me diste silencio. Su expresión se endureció. Él estaba bien. No, no lo estaba, dije, acercándome. Podría haberse caído. Podría haber tenido un derrame cerebral y ni siquiera lo habría sabido porque estabas demasiado ocupada tomándote selfies frente al castillo de Cenicienta. Ella intentó hablar, pero la interrumpí. No solo te olvidaste de él. Te olvidaste de quien te crió. Me giré y volví a entrar. Esa fue la última vez que vino a la casa. En los meses que siguieron, las cosas se calmaron. El abuelo estaba más el mismo que lo que había visto en años. Lo incorporamos a un mejor programa de terapia física y renové el baño de la planta baja para que fuera totalmente accesible. Incluso comenzamos una rutina. Las noches de los jueves eran noches de películas donde pedíamos comida y veíamos viejos programas de detectives. Dijo que lo hacía sentir joven de nuevo. Trasladé mi trabajo a una posición totalmente remota y establecí una oficina en casa en el sótano. Era un trabajo tranquilo, pacífico y honesto. Sin drama, sin disculpas falsas, sin manipulación. Solo yo, el abuelo y una casa que finalmente se sentía como un hogar de nuevo. En cuanto a mi familia, mi hermano perdió el dúplex. Resulta que lo había estado usando como garantía para una segunda inversión de la que nunca le contó a nadie. Intentó arrastrarme a los tribunales por interferir con su negocio. El juez echó un vistazo a la evidencia y la desestimó en 15 minutos. La última vez que supe, volvió a vivir con un amigo y estaba tratando de comenzar un podcast sobre resiliencia. El propietario de mi hermana la desalojó después de 3 meses de pagos atrasados. Me envió un mensaje de texto una vez para pedir ayuda. Un largo monólogo de culpabilidad sobre cómo solíamos ser cercanos. Y tú eres el único que puede arreglar esto. Nunca respondí. Mi madre desapareció por un tiempo. Sin llamadas, sin publicaciones. Entonces, un día, un conocido mutuo me reenvió un blog que había comenzado, sanando después de hijos narcisistas. Aparentemente, yo era el villano ahora. Un hijo frío y amargado que dejó que el éxito pudriera su corazón. Lo leí una vez, luego la bloqueé y seguí adelante. Y el abuelo, está bien. Incluso me está enseñando a jugar al cribbage, aunque hace trampa y afirma que es parte del encanto. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol, se giró hacia mí y dijo: «Me salvaste, ¿sabes?». Negué con la cabeza. No, siempre valiste la pena ser salvado. Simplemente finalmente dejé de esperar a que actuaran como si lo fueras. Me dio una palmada en la mano y luego se reclinó con un suspiro. Se arrepentirán, dijo de nuevo. Ya lo hacen, respondí. Y esta vez ambos sonreímos porque la guerra había terminado y finalmente habíamos ganado.